Nos encerramos, con miedo a salir a la calle, bañados en alcohol en gel y con una botella de lavandina al lado de la puerta para desinfectar cuanto objeto entrara a nuestro hogar. Nos tocó compartir en ese espacio de miedo e incertidumbre las 24 horas del día y los 7 días de la semana con personas con las cuales convivimos. Y si vivimos solos o solas, nos tocó estar en soledad todo este tiempo. Al principio parecía que iba a ser más sencillo. Empezamos a leer más libros, vimos más películas y series de TV por streaming y aprendimos a ser masa madre. Después vino el bajón. Muy tempranamente comenzamos a sufrir el encierro, el miedo, la soledad y la incertidumbre. ¿Qué podemos hacer para salir del agujero interior? ¿Nos puede ayudar la ciencia a mejorar el estado de salud mental? Muchos artistas y científicos desarrollaron sus obras en cuarentena. Boccaccio. Bueno, ese escribió Decamerón mientras escapaba de la peste bubónica en 1351 y 1353. Shakespeare, el dramaturgo, no el recientemente difunto, escribió algunas de sus obras más importantes en el 1606, durante la cuarentena de la peste. Newton hizo sus grandes descubrimientos sobre gravedad, óptica y cálculo en 1665, mientras estaba encerrado para evitar otra pandemia. Edvard Munch sufrió la gripe española en 1919, época en la cual pintó algunos de sus cuadros más famosos. O sea, hace rato que las cuarentenas están en la historia humana, y por ese motivo hace rato que sabemos cuáles son los efectos en las personas. En cuanto comenzaron los cierres en el mundo, los científicos y las científicas se pusieron a observar y tomar datos para ver lo que estaba pasando. Un artículo muy reciente contó resultados sobre salud mental. En términos generales, la información es tremenda. Se observa una altísima presencia de depresión, ansiedad, angustia e insomnio. El equipo de INECO y de la Universidad de Harvard realizó una encuesta a 10.053 personas en Argentina durante la primera semana de la cuarentena para medir las restricciones afectivas tempranas en personas adultas. Las personas encuestadas mostraron síntomas sustanciales de ansiedad y depresión. Más aún, el 33% informó posibles síndromes depresivos y el 23% posibles síndromes ansiosos. Esta situación afectó especialmente a las personas más jóvenes, entre 18 y 25 años. Las variables más importantes que explicaron la depresión fueron la sensación de soledad seguida del estrés diario. Pasados los 2 meses de aislamiento en Argentina, el mismo equipo realizó otra encuesta. De las 3.617 personas que participaron, casi la mitad tenía síntomas de depresión, debido sobre todo a la fatiga mental y a la soledad. Una persona de cada 4 sufrió ansiedad, especialmente debido a la incertidumbre y al encierro. Los resultados son muy importantes, porque nos permiten entender el rol que tiene el paso del tiempo en la salud mental durante la cuarentena. Entre una semana y 2 meses, la cantidad de personas deprimidas aumentó en un 50%. En cambio, la ansiedad se mantuvo estable. Pero no todo está perdido, dado que contamos con la hermosa resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar situaciones de estrés o crisis y superarla de manera relativamente exitosa. Para una situación como la que estamos viviendo, se trata de algo que tenemos que fortalecer para evitar o disminuir todo lo posible el impacto negativo de la pandemia. ¿Cómo nos podemos proteger de esta situación tan difícil? El proyecto Dynamore de la Unión Europea se propuso conocer los aspectos que permiten predecir una mayor resiliencia frente a la crisis. Para ello se realizó una encuesta en 24 idiomas durante la fase más intensa del encierro en Europa, del 22 de marzo al 19 de abril. Una muestra que participaron 15.970 personas adultas. Los aspectos más importantes para prevenir los efectos negativos de la salud mental fueron, en primer lugar, el estilo de evaluación positivo, es decir, la tendencia a evaluar las situaciones de estrés de una manera positiva. Por ejemplo, quienes aprovecharon el encierro para aprender a tocar un instrumento musical o ponerse al día con el estudio. En segundo lugar, la percepción de apoyo social, es decir, por la manera en que vemos a los seres queridos. En este sentido, las videollamadas con amigos o amigas o los cumpleaños, por más horribles que sean, sirven y mucho. Un tercer factor es el optimismo, es decir, la confianza en que la situación va a mejorar. Por ese motivo es tan importante la divulgación de buenas noticias, el desarrollo de tratamientos y nuevas vacunas. Ver a las personas sonrientes con su carnet de vacunación en una red social, volver a hacer algunas actividades, incluso planificar lo que vamos a hacer cuando termine la pandemia. Todos estos factores de resiliencia probaron ser significativos en todas las categorías,
de edad, género y condición socioeconómica. En definitiva, parece que la buena onda también salva vidas. ¿Cómo podemos fortalecer la resiliencia a la pandemia? Los estudios de Fernando Torrente y Marcelo Satkovich de INECO muestran que los indicadores de depresión y malestar psicológico son en muchos casos pasajeros, es decir, fruto de un estrés intenso, producto de una crisis, pero no como cuadros depresivos crónicos. Se trata, en definitiva, de reacciones normales que nos permiten enfrentar la situación. Esto, por supuesto, no aplica a las personas que ya tienen un diagnóstico clínico de depresión, que sufrieron especialmente la situación de encierro, ni a aquellas personas que pueden quedar con secuelas del padecimiento sufrido en estos meses. En un estudio diferente, en un equipo dirigido por un tal Fabrizio Ballarini, que incluye especialistas del IDVA, la UBA y del CONICET, se observó que la depresión y la ansiedad se comportan de manera diferente en los últimos meses de la pandemia. Al comparar dos situaciones, se observó que en el 2020 había altos niveles de ansiedad y de depresión. En cambio, al comparar con el 2021, se observaron niveles significativamente más bajos de depresión, pero no más altos de ansiedad. ¿A qué se puede deber esta diferencia? La depresión empezó a ceder, porque crecía la esperanza de todas y todos nosotros. En cambio, la ansiedad empezó a crecer en el mismo momento, pero no se trataba de la misma ansiedad frente a lo desconocido, sino la ansiedad por ser vacunados y ver a nuestros seres queridos vacunados. Además, observaron que las personas que hacían actividad física al menos 2 veces por semana sufrían menos depresión y ansiedad durante el 2020. Lo mismo sucedía con quienes tenían interacción social con otras personas. Dado que a comienzos del 2021 aumentó la apertura de actividades sociales y actividad física, al haber más personas haciendo ejercicio e interactuando con familiares, amigos y amigas, los niveles de depresión bajaron. Al mismo tiempo, la actividad y la sociabilización ayudaron a controlar la ansiedad. Hace ya un tiempo que la salud mental es una preocupación global. La pandemia no hizo más que exacerbar y destacar estos problemas, pero también mostrarnos de qué manera podemos superarlos. Es hora de que las políticas públicas, desplegadas con tanta energía para enfrentar los aspectos fisiológicos de la pandemia, se ocupen también de sus consecuencias en el bienestar mental. Y si te gustó el video, no te olvides de compartirlo y suscribirte al canal para estar atento a todos los videos de Info de la Buena.